Hola a todo el mundo y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el berenjenal que fueron los ismos del siglo XX. Fue una época de auténtico caos, sí, pero también de una genialidad desbordante, una explosión de movimientos artísticos que, de verdad, lo cambiaron absolutamente todo. Así que vamos allá, nos espera un viaje a toda velocidad por la historia del arte moderno. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Por qué? ¿Por qué de repente los artistas empezaron a pintar, no sé, cielos de color rosa y suelos amarillos? ¿Qué narices pasó para que el arte de la noche a la mañana decidiera, pues eso, cargarse siglos y siglos de tradición y romper todas las reglas del juego? Pues mirad, la respuesta, el culpable, por así decirlo, fue una disrupción tecnológica que lo puso todo patas arriba: la fotografía. Es que, de repente, con la llegada de cámaras que cualquiera podía comprar, como la famosa Kodak Brownie, capturar la realidad ya no era algo que solo pudieran hacer los pintores. Dejó de ser su trabajo exclusivo. Y claro, esto nos mete de cabeza en el primer punto. Pensemos por un momento. Si ya existe una máquina que puede capturar el mundo de forma, perfecta, rápida y precisa, ¿qué se supone que tiene que hacer un pintor? Se encontraron con una crisis existencial en toda regla. O sea, si ya no tengo que pintar la realidad, ¿para qué demonios sirve la pintura ahora? Fijémonos en esta comparativa, que es muy clara. Por un lado, tenemos la pintura, ¿no? La paleta, el caballete, un proceso lento, interpretativo. Y por el otro, la cámara, rápida, precisa, una copia fiel de la realidad. Lo de siempre contra lo nuevo. Y claro, este choque de trenes obligó a los artistas a reinventarse, a buscar un nuevo camino, una nueva razón de ser para su arte. Y esa búsqueda, esa necesidad de reinventarse, provocó una reacción en cadena, una auténtica explosión. De ahí vienen todas las vanguardias, todos esos sismos. Cada uno fue una respuesta al desafío de la fotografía, y las respuestas fueron, de lo más creativas y muchas veces súper chocantes. Fue una época loquísima en la que todo parecía pasar a la vez. Aquí tenemos el mapa de nuestro viaje. Y como se puede ver, es un caos, pero un caos fascinante. A ver, fijémonos. El impresionismo a finales del 19 como que prepara el terreno, pero es que a partir de 1905, ¡pum!, todo estalla. En apenas 20 años, vemos nacer el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo. Es que se solapan, compiten, se copian unos a otros, un auténtico lío creativo que, vamos a intentar desenredar ahora mismo. Vale, el primer golpe en la mesa en toda regla lo dio el fauvismo. Y lo más curioso es que su nombre nació como un insulto. Resulta que un crítico de arte fue a una exposición, vio los cuadros de Matisse y su grupo y dijo que parecían pintados por fauves, o sea, por bestias salvajes. Y es que, en el fondo, de eso iba el fauvismo. Era una auténtica bofetada de color en la cara. Lo que buscaban era una experiencia artística mucho más primitiva, más instintiva. ¿Y cómo lo hacían? Pues usando el color de una forma totalmente arbitraria. Les daba igual si un árbol en la vida real es verde, ellos lo pintaban de rojo si les apetecía. Cero conexión con la realidad. O sea que la idea clave es esta: transmitir emoción a través del color a lo bestia. Usaban colores súper vibrantes que no tenían nada que ver con la realidad, con unos contornos negros y gruesos y unas formas muy simples, muy planas. El resultado, la verdad, parece casi una caricatura, ¿no? Como si lo hubiera pintado un niño con una caja de rotuladores fluorescentes. Y mientras pasaba esto en Francia, en Alemania estaban haciendo otra cosa: el expresionismo. Y aquí el foco cambiaba. Ya no era tanto el color por el color, sino la emoción interna. Era un arte que, sinceramente, da un poquito de mal rollo. Usaba la distorsión, las formas retorcidas y los colores crudos para expresar, la angustia, las movidas psicológicas más profundas y oscuras. El objetivo, era sacar fuera toda esa agitación interior. Las características son muy claras. Figuras superangulosas, deformadas, colores que parecen sucios, como embarrados, porque los mezclaban ahí mismo en el lienzo, sin miramientos. Y las pinceladas gruesas, violentas. Un reflejo perfecto, la verdad, de la tensión que se vivía en Europa en ese periodo de entreguerras. Y cuando parecía que ya se había roto todo, llegan Picasso y Braque en Francia y deciden ir un paso más allá. Ya no se trataba de romper con el color o con la forma, no. Ellos rompieron con la perspectiva. Así nace el cubismo, que es como un puzzle visual. Descomponían los objetos y te los mostraban desde todos los ángulos a la vez, en el mismo cuadro. El proceso que seguían era casi como una receta. Paso 1, observar un objeto, lo que fuera. Paso 2, descomponerlo en sus formas más básicas, en cubos, conos, cilindros, lo que vieran. Y paso 3, volver a montar todas esas piezas en el lienzo, pero mostrando los diferentes puntos de vista a la vez.
Vamos, una auténtica locura visual para la época. Vale, mientras en Francia estaban con sus puzzles geométricos, en Italia la cosa iba de movimiento, de velocidad. Allí nace el futurismo, un movimiento que estaba obsesionado con el mundo moderno. Su meta era capturar la velocidad, el dinamismo, el ruido de las máquinas, de los coches, de la ciudad. Llegaron a decir en su manifiesto algo como que un coche de carreras es más bonito que la victoria de Samotracia. Ahí es nada. Querían quemar los museos y abrazar el futuro a toda costa. Claro, toda esa pasión por la máquina y la velocidad pues tuvo un eco horrible en la Primera Guerra Mundial. Y precisamente del shock, del absurdo total de esa guerra, nace el dadaísmo. Pero ojo, que esto no era solo otro ismo, otro movimiento artístico, era directamente un movimiento antiarte. Como respuesta a esa masacre sin sentido, los dadaístas empezaron a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Qué es el arte? ¿Quién es nadie para decidir qué es bueno o malo? Y su idea más radical, la que de verdad le voló la cabeza a todo el mundo, fue el ready-made. La cosa era tan simple como provocadora. Cogían un objeto cualquiera, un objeto cotidiano, como el famosísimo urinario de Duchamp, lo firmaban y, ¡zaf!, lo presentaban como una obra de arte. La gente no entendía nada. Porque claro, si cualquier cosa puede ser arte, entonces, ¿para qué sirve el talento del artista? ¿Dónde queda el trabajo? El dadaísmo fue tan caótico, tan destructivo, que al final se quemó a sí mismo. Pero como se suele decir, de sus cenizas nació algo nuevo. Una especie de hijo edulcorado, como lo llaman algunos, el surrealismo. La diferencia es clave. Si el dadaísmo usaba el caos para cuestionarlo todo, el surrealismo cogió toda esa libertad y la usó para algo más concreto. Explorar el mundo de los sueños, el subconsciente, todo ese universo que tenemos dentro de la cabeza. Y llegamos al surrealismo, que es, bueno, me encanta esta definición, es el movimiento croqueta de las vanguardias. ¿Por qué? Porque le gusta a casi todo el mundo. Es visualmente más atractivo, más estético, más fácil de digerir que el caos dadaísta. Su objetivo era explorar lo onírico, lo fantástico, lo absurdo, pero de una forma que, aunque te vuele la cabeza, también te fascina. La idea central era muy simple, liberar la imaginación, dejarla volar sin límites. Y lo curioso es cómo lo hacían. Usaban una técnica de pintura súper realista, muy detallada, pero para pintar cosas completamente imposibles, fantásticas. Y de ahí salen esas imágenes que todos conocemos, los relojes blandos de Dalí, los hombres con bombín lloviendo del cielo de Magritte, escenas sacadas directamente de un sueño o a veces de una pesadilla. Vale, después de este viaje a toda velocidad, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado de toda esta locura, de este periodo tan intenso? Pues la respuesta es enorme. Nos quedamos con una redefinición total, absoluta, de lo que es el arte. Lo primero, y quizás lo más importante, es esto. El arte dejó de ser un simple espejo de la realidad. Esa función, como ya hemos visto, se la quedó la fotografía. La pintura por fin se liberó de la obligación de tener que imitar el mundo tal y como lo vemos. ¿Y en su lugar, en qué se convirtió? Pues en algo mucho más interesante. Se transformó en una herramienta para expresar emociones a flor de piel, como vimos con el expresionismo, una herramienta para desmontar la realidad y volverla a montar, como hizo el cubismo, y una herramienta para bucear en lo más profundo de nuestra mente, como se atrevió a hacer el surrealismo. Así que la conclusión es importantísima. Todos estos ismos no solo crearon estilos nuevos para pintar cuadros, eso es lo de menos. Lo que hicieron, y esto es lo gordo, fue crear un propósito completamente nuevo para el arte. Le dieron una nueva razón de ser, una nueva misión en un mundo que ya no era el de antes. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. La gran herencia de todas estas vanguardias es precisamente esa pregunta. Si el arte ya no tiene la obligación de imitar el mundo, entonces, ¿qué es el arte? ¿Qué puede llegar a ser? Esa pregunta que ellos pusieron sobre la mesa sigue hoy más abierta que nunca. Y es básicamente el terreno de juego sobre el que se ha construido todo el arte del último siglo.